Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hemos adorado, nos hemos deleitado, Señor amado, con estos cánticos que han salido de nuestro corazón, Señor, y te hemos enamorado con ellos. Padre Celestial, en estos momentos, abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y lo que en ella hay, Señor, escrito, habla de ti para nosotros. Hemos decidido, Señor amado, creerla, recibirla, atesorarla, Señor. Ponemos nuestra voluntad, Señor amado, a tus pies. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos y transforma nuestras vidas, porque ya no queremos ser los mismos. Queremos ser agradables a ti. Queremos ser esos adoradores que tú buscas, que te adoren en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación del día de hoy le hemos puesto un título bien interesante. Dice: cuando la bendición se viste de problemas. Muchas veces nosotros creemos, ¿verdad? El Señor te va a bendecir. El Señor tiene cosas maravillosas en tu vida. El Señor tiene planes grandes para ti. ¿Usted ha recibido esa palabra alguna vez en el caminar en el Señor? Grandes cosas tiene Dios reservadas para tu vida. Y a veces nos sentimos como los nenes chiquitos cuando dicen: ay, los Reyes Magos te tienen unos regalos maravillosos, ¿verdad? Y ellos hacen esa fantasía: ay, el regalito que yo quiero ya me viene. Y pasan los días y lo que vienen es problemas. Y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Dónde está el error? Si no venía bendiciones, si no venían grandes planes para mi vida, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver qué dice Salmos 27, 14 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Mira lo que nos está aconsejando la palabra de Dios. Vienen planes. El Señor no falla, el Señor no miente. ¿Ok? Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. El Señor no falla, el Señor no miente. Pero mira lo que te dice: que esperes en Él. No en el pastor que te dijo esa palabra, no en aquella persona que oró contigo y te dijo: mira, yo creo que esta es la palabra que Dios tiene para ti. No, es que esperes en el Señor. Y te dice: infunde a tu corazón ánimo y aliento. ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón refleja las emociones, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos. Refleja las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Está ahí en el corazón. Pues tú tienes que infundir ánimo y aliento al corazón. Y después te refuerza: sí, espera en el Señor. Amén. Ok. Dios nunca regala resultados. ¿Se han dado cuenta? Dios nunca regala resultados. Dios regala oportunidades. Qué interesante. Dios regala oportunidades. Qué bien. Y las oportunidades, como esta hora, Dios regala oportunidades. El pastor me dice, la hermana Awilda me dice: te toca predicar en tal culto de
misiones. Y eso fue una oportunidad para mí, que me hace comer palabra, que me hace orar mucho, que me hace buscar qué hay en el corazón de Dios para nosotros, y me hace crecer más en la palabra de Dios, en la búsqueda del Señor, ¿ok? Leer más, congregarme más, estar con los hermanos más, escuchar, ¿verdad?, las conversaciones de los hermanos, ¿verdad?, qué es lo que hay en el corazón de ellos. Y eso es una oportunidad que nos da porque nos hace estar más unidos. ¿Ok? Y es maravilloso eso. Muchas veces esas oportunidades están disfrazadas de dificultades, de procesos que duelen. Al principio dolerán, pero al final hay transformación. Así que el milagro no es que desaparezcan los problemas. Y a veces oramos, ay Señor, quítame estos problemas, Señor, que desaparezcan. Yo no quiero, Padre, en el nombre de Jesús, haz el milagro, que desaparezcan estos problemas, Señor, que mañana cuando amanezca ya esto esté resuelto, Padre, yo te lo pido, tú todo lo puedes, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, Padre. No. El milagro es que nosotros nos volvamos más grandes que ellos, que los problemas. Que nosotros nos volvamos más grandes que los problemas. Amén. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Algunos ejemplos de nuestros hermanos. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. No vamos a coger a todos, ¿verdad? A todos los ejemplos que hay en la Biblia. Vamos a coger a un Job. ¿Qué tal si cogemos a un Job? Job, quien soportó la pérdida de sus bienes y familia. ¡Ay! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¿Quién ha pasado por esos problemas que ha pasado Job? ¿Alguno de ustedes pasó por todos esos problemas que Job pasó? No, ¿verdad? Gracias al Señor. Vamos a ver qué dice Job 1, del 1 al 3. Dice, vamos a ver quién era Job, ¿verdad? Yo sé que todos saben quién es Job, pero para dar así un background de quién era Job. Dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre más grande que todos los orientales. Era pudiente Job, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tiene toda esa, ¿verdad?, ese valor adquisitivo que Job tenía? No, ¿verdad? Qué lástima. Así que Job no era cualquier persona. Cuando aquí dice, ¿verdad?, y enfatiza que Job era un hombre perfecto, realmente no era la perfección que nosotros nos podemos imaginar, porque como quiera que sea, era un hombre, era humano, ¿verdad? Era en la perfección humana que nosotros podemos hablar, ¿ok? Estamos claros en eso, ¿verdad? Porque perfecto es Dios. Si fuéramos Job, vamos a ver a Job 1, 13 al 19. ¿Qué nos dice de Job? Para saber qué sentimientos o preguntas tendríamos tras habernos ocurrido estas cosas. Vamos a ver qué le pasó a Job. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el primogénito, y vino un mensajero a Job
que le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas pasían cerca de ellos y acometieron los sabeos y se los llevaron. Ay, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. Mira qué nuevas le trajo, ¿verdad? Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los asnos y los consumió. Solamente escapé yo para traerte las nuevas. ¿Qué otras nuevas, verdad? Dijo, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron e hicieron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y he aquí que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para traerte las nuevas. ¿Qué usted hubiese hecho con todas estas noticias que le ocurrió a Job en un mismo tiempo? Puede ver un hombre que era recto, un hombre que hacía todo bien, un hombre que tenía tanto poder. Póngase en los pies de Job, póngase en la posición de Job. Y estamos hablando cuando la bendición se viste de problemas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Mire cuál fue la reacción de Job, muy parecida a la nuestra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Podremos nosotros hacer lo mismo ante una situación como esa? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, hay que tener relación íntima con Dios para poder reaccionar de esta forma ante una situación como esta. Job era de carne y hueso como tú y yo. No había ninguna diferencia. Y los bienes no hacen diferencia. Y la cantidad de hijos tampoco hace diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Ok. ¿Qué principios aprendemos del ejemplo de Job al afrontar estas pruebas? Número 1, podemos elegir tener fe en Dios incluso en medio de nuestras pruebas. Ese es el primer principio. Podemos elegir tener fe en Dios incluso en medio de nuestras pruebas, manteniendo
y cultivando nuestra relación íntima y profunda con nuestro Dios. Ese es el segundo principio. Tercer principio, podemos afirmar las palabras del Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Hermano, ¿puede adorar a Dios? Vamos a Ruth, vamos a una mujer, a Ruth, que todos conocemos a Ruth. Ruth y su fidelidad durante la adversidad. Todos conocemos a Ruth, ¿verdad? Y el que no conoce a Ruth, vamos a ver quién era Ruth. Ruth fue una mujer moabita que enfrentó varias pruebas en su vida. Después de la muerte de su marido, ella decidió continuar al lado de su suegra, Noemí, y regresar con ella a Judá en lugar de permanecer con su propia familia. Vamos a Ruth 1, 16 y 17. Dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haya Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mire la fidelidad de Ruth hacia Noemí, que era su suegra. Cuando Noemí le dijo: mira, ya te puedes ir a tu ciudad, estás libre. Y ella, con fidelidad, le dijo: no, yo no te voy a dejar. Que muchas amigas, ¿verdad?, conocemos nosotras así. Tenemos algunas amigas así. Y Dios quiera que tengamos también familiares así. Y Dios quiera que nosotros seamos ejemplos de Ruth. A pesar de la dificultad que enfrentó como viuda y extranjera, Ruth perseveró y confió en que Dios guiaría su camino. Su fidelidad fue recompensada cuando encontró favor a los ojos de Boaz, un pariente lejano de Noemí. Mire cómo esa fidelidad en Dios y en su suegra fue recompensada cuando halló gracia ante los ojos de Boaz. Al casarse con él, con Boaz, Ruth pasó a formar parte del linaje del rey David y más tarde del linaje de Jesús. Ve que de una situación bien difícil que vivió ella, al ella tener unos principios y mantener esos principios, Dios, ¿verdad?, la recompensó. ¿Qué principios podemos aprender de la prueba de Ruth? El fruto de la perseverancia a pesar de la adversidad, la pérdida y el dolor. Ruth demostró lealtad y compromiso, incluso en medio de la adversidad. Ella confió en Dios para que guiara su camino y le indicara lo que debía hacer. La perseverancia y la fe de Ruth resultaron en bendiciones y en un lugar especial en el linaje de Jesús. Y la bendición de Ruth no solamente la alcanzó a ella, sino que se extendió a toda la región. Mire, hermano, esto nos da a nosotros entender
que nosotros tenemos que ser guiados bajo unos principios y unos principios de fe, no bajo unas emociones ni una cultura, sino unos principios de fe, unos principios que vienen de la palabra de Dios y que son sustentados en la comunidad de fe donde usted decide ser parte. ¿Ok? Y ahí es donde usted debe alimentarse para que sus decisiones sean fortalecidos en esos principios. Que usted no sea como esa hoja que se lo lleva el viento y que sus emociones sean los que tomen control en las decisiones nuestras. Amén. Porque tenemos un mundo que nos está mirando, porque nosotros somos libros abiertos para ser leídos por todos. Nosotros somos luz del mundo. Nosotros tenemos una comisión, tenemos una asignación dada por el Señor para alumbrar el camino a aquellos que están perdidos, vagando por el mundo sin fe y sin esperanza. Pero si nosotros estamos tomando decisiones como ellos están tomando decisiones, ¿qué diferencia vamos a tener? ¿Qué luz nosotros vamos a estar emanando de nosotros? Ninguna. Hoy es un culto de misiones y nosotros todos, niños y adultos, tenemos una misión que nos fue dada, que es llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y en estos personajes que hemos hablado en la Biblia, con sus acciones han bendecido a los que están a su alrededor. Vamos a Pedro. Pedro, por su temperamento impetuoso, niega a Jesús justo antes de la crucifixión. Mire, Pedro era, ¿verdad? Se dejaba llevar por sus emociones y era, mire, era tremendito Pedro. Pero aún así Jesús lo escogió como uno de sus discípulos, porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús sabía cómo era Pedro y aún así Él dice, este me es útil. Mire, usted no se sienta nunca rechazado ni apartado de que usted no puede, que usted no sabe, que usted no es bueno para nada. No. Jesús a sí mismo no lo ve a usted de esa forma. No. Jesús lo ve como lo crió, como lo creó a su imagen y semejanza. Y dijo, tú dices que tú no sirves y para mí tú eres especial tesoro y tú para mí eres valioso. Amén. Por eso es que tenemos a un Pedro aquí de modelaje. ¿Quién era Pedro? El apóstol más importante y cercano a Jesús. Pero ¿de dónde salió Pedro? Pedro era un pescador. ¿Tenía escolaridad Pedro? ¿Sabía hablar Pedro? No sabía hablar Pedro. Pedro, llamado Simón, que se convirtió en el líder de la iglesia primitiva, no sabía hablar, no sabía expresarse así elocuentemente, pero mira hacia dónde llegó, hacia un líder de la iglesia primitiva. Jesús lo convierte en pescador de hombres. Aleluya. Por su carácter impetuoso e impulsivo, comete varias fallas. Por negar a Jesús antes de su crucifixión, eso hizo que se estuviera escondiendo de todos, ya que les identificaba como seguidor de Jesús. Porque cuando tú sigues a Jesús, tú cambias. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de caminar cambia. Antes tú caminabas con el swing, ¿verdad? Con el flow.
Pero cuando estás caminando con Jesús, ya tu caminar cambia. ¿Ah? Ya tu vestir cambia. ¿Ok? Ya tu mirar cambia. Antes tú mirabas y mirabas de arriba abajo, ¿verdad? Y fijabas tu mirada en unos puntos específicos. ¿Ok? Ya tu mirar cambia. ¿Ok? Y la gente decía, tú eres uno de ellos porque tú hablas como él. Y por eso él se escondió luego que lo negó. ¿Ok? Por el ejemplo de Pedro, encontramos los siguientes principios. Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Vamos a ver a Juan 4:18. ¿Qué dice Juan 4:18? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que Pedro se escondió, pero entendió que Jesús, que es el perfecto amor, hace que el temor de Dios, el temor de Pedro, el miedo de Pedro de ser rechazado, se vaya. Amén. Pedro, en su infidelidad para con Jesús, se sintió fracasado. Pero con Jesús, el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, que dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando dice Él, se refiere a Jesús, a Dios. ¿Okay? Así es que si nosotros le hemos fallado a Dios, Dios no nos falla a nosotros. Amén. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. El pescador áspero e impetuoso era a los ojos de Jesús una persona firme y fiel. Vamos a ver qué dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Así es que nosotros, hermanos, si hemos cometido faltas en el caminar en el Señor que es fiel en perdonarnos, Él en su misericordia nos perdona. Porque Él dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Porque estamos en un proceso de santificación. Y esto es un proceso, hermanos. Esto no es que te levantaste y ya eres santa, eres santo y eres perfecto. Es un proceso. Si miras hacia atrás, si haces una retrospección de tu vida, te darás cuenta que eres mejor que 3 años atrás. Que tu caminar ha cambiado. No eres perfecto, pero eres mejor. Ya no hablas tan malo, ya no mientes tanto, ¿ok? Ya no maldices tanto o no maldices, ¿ok? Ya no eres tan impulsivo o tan impulsiva. Has cambiado. Dios ha hecho la obra. Amén. Y esto es un culto de esperanza, hermanos. Es un culto de esperanza. No te des por vencido.
No te quites valor a ti mismo. Dios está haciendo la obra en ti porque Él quiere perfeccionarte hasta el día de Jesucristo por el amor que te tiene. Porque Él te entregó la vida de su Hijo Jesucristo por ti. Para que tú ahora vayas al mundo y le digas al mundo las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida, para que el mundo sepa que hay esperanza para ellos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? De la forma que tú sabes hacerla. No tiene que haber un libreto en específico. Es de la forma que tú sabes hacerla. Estás en el supermercado mirando las verduras y ahí se apareció alguien diciendo, ay, que las cosas están cada vez más caras. Ay, esto está terrible. Yo no sé qué vamos a comer de aquí a 3 años. Y tú le dices, sí, pero sabes una cosa, hay que confiar en el Señor. Porque el Señor no deja a sus hijos abandonados. ¿Usted conoce a Dios? Y ya, mire, entre las verduras, y las verduras van a estar gozosas. ¿Ok? Bendecidas las verduras. Amén. En una conversación común y corriente. Porque eso era lo que hacía Jesús en el camino. Hablar común y corriente, hermano. No haga las cosas más difíciles ni complicadas, porque esto no es complicado. Amén. Vamos al personaje más importante de nuestra vida. Jesús soportó la tentación y la crucifixión. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la encarnación de Dios en forma humana, la misión y obra de Jesús, porque tenía una misión y una obra. Vino a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. El Salvador del mundo, la segunda persona de la Trinidad, vino a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Los cristianos somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús, no por obras, dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hechos 4:12 declara que no hay otro y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Aleluya. Indica que Dios amó declara que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Afirma que Cristo murió, resucitó y está a la diestra de Dios, mire, intercediendo por nosotros. Isaías 5,
Isaías, 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, aleluya, alaba al Señor, hermano. Mira la misión que tuvo Jesús, el Hijo de Dios. Dios humanizado. Mire lo que tuvo que sufrir. La flagelación, la humillación de ser escupido por los soldados romanos, el trato como esclavo, cargando la cruz, el dolor de la corona de espinas en su frente. ¿Se lo puede imaginar? La agonía máxima de la crucifixión. ¿Qué principios aprendemos del ejemplo de Jesús? Total sumisión a la voluntad de Dios. Total sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a ver a Mateo 26:39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esto es unos momentos antes, ¿verdad?, del momento de la crucifixión. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús estaba sufriendo, le dolía, era fuerte lo que estaba pasando. Pero aun cuando era fuerte lo que le estaba pasando, él no abandonó su lugar. No abandonó, hermano, usted se puede imaginar si él hubiese abandonado su lugar, ¿qué hubiese pasado de nosotros? ¿Qué nos hubiese pasado a nosotros? Él no abandonó su lugar, sino que le dijo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Si nosotros aprendemos a orar de esa forma al Padre cuando las situaciones son difíciles en nuestra vida, ¿qué podrá pasar? ¿Se glorificará Dios de ese problema? Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía total sumisión a la voluntad de Dios. Resumiendo, esta frase dentro de la oración en el huerto de Getsemaní refleja la lucha humana de Jesús frente a la muerte, pero su decisión final es aceptar el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Aleluya, aleluya. Hemos compartido experiencias de siervos de Dios que experimentaron retos, obstáculos, problemas antes de disfrutar de las promesas y bendiciones de Dios en su vida. Pero en todos habían unos principios que aprender y lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Qué principios tenemos que aprender nosotros? Necesitamos desarrollar una relación íntima con nuestro Dios Creador, nuestro Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es necesario conocerle personalmente. Y eso lo logramos a través de las Escrituras. Meditación.
a través de la lectura de la palabra, meditando en su palabra, estudiando las Sagradas Escrituras, no leyéndolas como el papagayo, como antes leíamos el periódico, sino meditando en ella, estudiando las Sagradas Escrituras. Es necesario ser parte activa y presente de una comunidad de fe, hermanos, donde nos convertimos de creyentes a discípulos. Dice la Biblia que los creyentes creen, que los demonios creen y tiemblan. Pues tenemos que pasar de creyentes a discípulos. Esto habla de compromiso. Al seguir estos principios, estaremos renovando nuestro entendimiento, como establece Romanos 12:2. Vamos a ver qué dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o sea, no hagan las cosas como se hace ahora en este tiempo, como el ChatGPT, como la inteligencia artificial, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y comprobemos esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y disfrutemos de sus bendiciones. Amén. Tenemos ese reto, hermanos. ¿Quién lo acepta? Yo lo acepto. Amén. En sus manos está, como le decíamos a los estudiantes, la bola está en tu cancha. Dios me lo bendiga. El pastor con ustedes.